quiero dar gracias al Señor por poder tener este privilegio de compartir con ustedes la palabra, la exhortación de la palabra en esta mañana. Hay un nerviosismo especial, yo diría, porque he estado compartiendo con ustedes antes la palabra, me acuerdo inclusive antes con IPA haber compartido con ustedes. Sin embargo, hoy día lo hago como parte de la casa, ¿sí? Hay como un sabor especial en esto. Y por eso mismo quiero dar gracias al Señor, porque siempre es un privilegio poder compartir la palabra con ustedes. Y quisiera comenzar esta exhortación haciéndoles una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Tú crees que en nuestro país hay persecución a los cristianos? ¿Qué dices tú? ¿Sí o no? Sí. Es dividido, ¿verdad? Vamos a decir así. ¿Hay persecución a los cristianos? Quizás nosotros no está en riesgo nuestra integridad física. Creo que yo sepa que ninguno de nosotros ha puesto en riesgo su vida por dar testimonio de Jesús, ¿verdad? Por defender alguna idea. Como si la ponen en riesgo otros hermanos hoy día, ¿verdad? En otros países como en Afganistán, en Pakistán o en Corea del Sur, donde efectivamente los cristianos por Corea del Norte, sí, acá dice del norte, por juntarse los cristianos o por hablar de Jesús, efectivamente su vida corre peligro o su libertad corre peligro, al menos. Nosotros no corremos ese riesgo, pero quizás sí tenemos que padecer cierta hostilidad en el lugar donde tú trabajas, donde tú vives, con tu familia, en la universidad, con tus compañeros de trabajo, etc. Una cierta hostilidad al hacer pública tu fe. ¿Sí o no? En eso creo que sí estamos más de acuerdo. Es decir, hay una cierta oposición, no sé si llamarle persecución, quizás puede ser un bullying, una hostilidad fuerte, por hacer pública nuestra fe. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo te va cuando te toca contradecir la opinión de alguien, cuando quizás te toca hacer público tu fe por algo que quizás es sensible para nosotros los cristianos, en el colegio, en la universidad e inclusive en tu familia? ¿Cómo te va? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cómo te sientes en ese momento? ¿Qué es lo que tiendes a hacer? ¿Te paras y te vas al baño? ¿Te haces el leso? No sé. Entonces quizás nosotros no nos toca enfrentar esta oposición física, declarada, abierta, pero sí una oposición más sutil, ¿verdad? Podríamos decir ideológica quizás, donde nos cuesta y no se nos permite llevar a la arena pública nuestra fe, nuestras convicciones, el Evangelio. Entonces, déjame ahora hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo respondes tú frente a esta oposición? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo salvas la situación en ese momento? Bueno, creo que este pasaje que se nos leyó, el pasaje de Hechos que nos leyó Benja, puede ayudarnos mucho si acaso tu tendencia es a tomar la opción cómoda de pasar piola, ¿verdad? De hacerte el leso. Creo que este pasaje también puede animarte a que con valentía a confiar en el poder del Evangelio y creer que el Evangelio tiene poder de transformación, de consolación, de esperanza, de sanidad, de perdón para aquellos que lo escuchan. Y creo que este pasaje nos puede ayudar también a creer nuevamente en que el Evangelio es una buena noticia para aquellos que no creen, para aquellos que hoy no están en Cristo. Es una buena noticia para un mundo desesperanzado,
un mundo que está perdido y que necesita justamente la sanidad, el consuelo y la restauración que el Evangelio tiene para ofrecerles. ¿Ok? ¿Están conmigo todavía? ¿Sí? El título de este sermón es una pregunta, y que espero que al final de este sermón, eso espero, quede respondida. ¿Cómo hacer misión en medio de la oposición? Como es lo que vimos también en el pasaje. ¿Cómo hacer misión en medio de la oposición? Y tengo 3 ideas que me gustaría que quedaran claras en esta mañana. Primero, confiando en que es Él el que da el crecimiento, confiando en que es Él el que da el fruto. En segundo lugar, confiando en el poder del Evangelio y no en nosotros mismos, en nuestra estrategia, en nuestra capacidad, en nuestra habilidad. Y tercero, amando a Jesús y su Evangelio. ¿Cómo hacer misión en medio de la oposición? Considerando estas 3 cosas. Así que vamos a la primera. ¿Cómo hacer misión en medio de la oposición? Confiando en que Él da el crecimiento. Bueno, en el pasaje que se nos leyó, se nos dice que las autoridades estaban enojadas. ¿Por qué estaban enojadas? Por la demostración de poder que había ocurrido. No sé si se acuerdan, la semana pasada y esta pasada se nos ha hablado de este hombre lisiado, ¿verdad? Que durante 40 años, o dice que tenía más de 40 años, era conocido como un hombre lisiado que no se movía, y sin embargo ahora ese hombre, ¿qué es lo que estaba haciendo? Saltando y alabando a Dios junto con Pedro y con Juan en el templo. Maravilloso, tremendo. ¡Qué tremendo testimonio! Y Pedro le dice, ¿por qué se sorprenden ustedes de lo que están viendo? Bueno, nosotros también nos sorprenderíamos, pero Pedro dice, ¿por qué se sorprenden? Si esto no proviene de nosotros. Esto no es un poder propio, sino que dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob ha glorificado a su Hijo, Jesús. Y se lanza hablándoles acerca de Jesús. A este que ustedes crucificaron, Dios lo ha resucitado. Por lo tanto, las autoridades estaban enojadas, no sabían qué hacer, estaban disgustadas por el mensaje que Pedro y que Juan estaban proclamando. Y por lo tanto, ¿qué decidieron hacer? ¿Qué decidieron hacer? Los tomaron presos, los encarcelaron, los llevaron preciosos, como diría alguno, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de eso, Lucas, en el versículo 4, subraya y dice, aquí no alcanzo a ver pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron. Y el número de estos llegaba a unos 5,000. Los que oyeron el mensaje creyeron y el número de estos llegaba a unos 5,000. ¿Saben lo que me imaginé mientras reflexionaba en este pasaje, en esta parte? Me imaginé una fiesta. ¿Ustedes han ido a alguna fiesta alguna vez o no? ¿No? Una fiesta, muchas personas, algarabía, música fuerte. Anoche había una fiesta cerca de mi casa, pero pudimos dormir igual. Música fuerte. Llega la autoridad competente, se llevan detenidos a los dueños de casa, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Se corta la música y se termina la fiesta. ¿Sí o no? ¿Le ha pasado a ustedes? ¿Le ha pasado a ustedes? No, lo han sabido, pero no le ha pasado. Bueno, ¿qué es lo que vemos acá en este pasaje? ¿Qué es lo que vemos en este pasaje? Una gran fiesta. Una fiesta. Un hombre fue sanado. Los demás se maravillaban. Este hombre alababa a Dios. El poder del Evangelio era proclamado. Llegan las autoridades, toman preso a Juan y a Pedro,
¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? La fiesta sigue. ¿Sí o no? ¿O la fiesta se corta? No, la fiesta sigue igual. A Dios nadie lo para. El poder de Dios es incontenible. Nadie lo puede controlar. Muchos de los que habían escuchado el mensaje, muchos de los que habían escuchado la predicación de Pedro y de Juan fueron transformados por el poder de Dios y la iglesia crecía y crecía, la misión avanzaba y avanzaba. ¿Por qué? Porque a Dios nadie lo puede detener. ¿Se terminó la fiesta o no? No, pues. Se llevaron presos a Juan y a Pedro y la fiesta siguió. ¿Cómo hacer misión en medio de la oposición? Confiando en que es Él el que da el fruto. Confiando en que es Él el que da el crecimiento. Y muchas veces lo que pasa, hermanos, muchas veces que es nuestra falta de fe que nos lleva a pensar que estamos actuando como en desventaja, ¿verdad? Como que si la misión y el poder del Evangelio fuera algo débil. Sin embargo, la misión no depende de nosotros, no depende de nuestra habilidad y de nuestra capacidad. Dios usa, sí, nuestras habilidades y nuestras capacidades. Él ha querido usarnos a nosotros, pero es Él quien lleva, es Él quien empuja. La misión depende de Él y Él mismo se encarga de que su nombre sea conocido, sea exhibido, sea glorificado, sea famoso, tanto en Valparaíso como en todo el mundo. Entonces, a pesar de nuestra falta de fe, a pesar de nuestra incredulidad, a pesar de quizás nuestra comodidad, a pesar de que muchas veces quizás somos pecho frío, ¿han escuchado esa? ¿No? Pecho frío, ser como displicente, no comprometido. A pesar de eso, el reino avanza. Ni la oposición, ni la falta de recursos, ni nuestra incredulidad, ni nuestro pecado, ni nuestra incapacidad frena a Dios, frena su gloria y frena su misión. ¿Amén? ¿Amén? ¿Están conmigo todavía? Sí, vamos al segundo punto. ¿Cómo hacer misión en medio de la oposición? Confiando en el poder del Evangelio. El primero era confiando en que es Él el que da el crecimiento. Acá es confiando en el poder del Evangelio. Bueno, y al día siguiente, después de que Juan y Pedro y Juan pasaron la noche en la cárcel, tuvieron que comparecer frente a las autoridades judías en Jerusalén. Imagínense, estaba el sumo sacerdote, los maestros de la ley, estaban los gobernadores, etc. Y la pregunta que le hacen a estos hombres es: ¿con qué poder o en nombre de quién hicieron esto ustedes? Pedro entonces, lleno del Espíritu Santo, contesta: este hombre está aquí, sano, gracias al nombre de Jesús, al que ustedes crucificaron, pero que Dios resucitó de entre los muertos. Y después, en el versículo 12 dice: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Muchas veces quizás podemos pensar por nuestra falta de fe, ¿verdad? Creer que el Evangelio es un mensaje débil. Es un mensaje que nadie quiere escuchar.
un mensaje que quizás muchos desprecian. Y también sentimos que somos parte de una misión débil, porque nosotros tenemos la capacidad únicamente de ver lo externo, ¿verdad? Y no lo que Dios está haciendo detrás. Y quizás nos autoconvencemos de esta idea. Y al autoconvencernos de esa idea es justamente lo que nos hace ser tímidos muchas veces. Es lo que nos hace ser pechos fríos, ¿verdad? Esto para lo que lo entienden nomás. Pero tímidos, a sentir vergüenza, inclusive a sentir temor de hablar de Dios. Sentir temor de salir del closet como cristianos, ¿verdad? A sentir el rechazo de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros familiares. Bueno, mira lo que hace Pedro. Imagínate tú en el lugar de Pedro, teniendo que hablar frente al gobernador, frente al intendente. No, hoy día ya no hay intendente, hay gobernador regional, ¿verdad? A las autoridades. Frente a autoridades imponentes e intimidantes. Frente a esta audiencia intimidante. ¿Y qué es lo que hace él? ¿Qué es lo que dice? Dice, no hay otro nombre bajo el cielo y dado a los hombres, mediante el cual podamos ser salvos, sino que un solo nombre, Jesucristo. Un solo nombre. El apóstol Pablo dice en Filipenses 2, dice, en el nombre de Jesús, ¿qué va a pasar? En el nombre de Jesús se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Todos tendrán que reconocer, todos tendrán que doblegarse, todos tendrán que humillarse y todos tendrán que reconocer que Jesucristo es el Señor. Ya sea hoy día, por la buena y voluntariamente, o mañana, en la próxima vida, obligadamente y de manera de juicio. El Evangelio, queridos hermanos, es un mensaje de salvación y no debemos olvidar eso. El Evangelio es un mensaje de salvación y no debemos olvidarlo. Es la buena noticia de que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús y vivió la vida perfecta que ni tú ni yo fuimos capaces de vivir. Ni Adán, ni Moisés, ni el pueblo de Israel. Él vivió esa vida perfecta y fue por lo tanto el sacrificio perfecto por nosotros. Él murió en nuestro lugar. Fue nuestro sustituto, cargando la ira de Dios por nosotros, librándonos de la culpa. Y no solo eso, sino que también venció la muerte, venció a Satanás, venció al pecado, para darnos a nosotros una esperanza de vida eterna, para entregarnos a nosotros esta victoria en Él. Así que el mensaje del Evangelio, queridos hermanos, no es algo débil. No es algo débil, ni siquiera es algo que puede despreciarse así como así nomás. Aun cuando quizás veamos que muchos lo desprecian, pero no es algo que pueda despreciarse así como así. No es algo por lo cual debemos avergonzarnos. El mismo apóstol Pablo, de nuevo lo cito, ¿verdad? No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. El Evangelio es la noticia que todos necesitan. Todos la necesitan, aun cuando no lo sepan, aun cuando no sean conscientes que necesitan esa noticia. Necesitan ser salvados. Nosotros necesitamos ser salvados, necesitábamos ser salvados y todavía Dios está haciendo una obra en nosotros de salvación. Necesitan ser salvados de sí mismos, de sus temores, ¿verdad? De sus propios ídolos que los dominan y que los llevan a perdición, de su pecado. Y necesitan ser salvados también de Dios. Necesitan ser salvados de este terrible Dios justo que un día hará recaer su justicia. Y aquellos que no estén en Cristo Jesús tendrán que rendir cuentas. Necesitamos ser salvados.
Entonces, ¿cómo hacer misión en medio de la oposición? Confiando en el poder de Dios. Confiando en que su mensaje, su palabra, es un mensaje de salvación para todo aquel que en Él cree. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino el único nombre, Jesucristo. Amén. Y tercero, ¿cómo hacer misión en medio de la oposición? Amando a Jesús y su evangelio. Amándole a Él. Bueno, volviendo a la historia, ¿cómo reaccionan las autoridades frente a esta osadía, a esta valentía de Pedro y Juan? ¿Cómo reaccionan? Con asombro, así es, asombrados, con asombro por la valentía. Y dice ahí el pasaje que eran personas sin mucha preparación, eran personas del vulgo, dice algunas versiones. Pero también reaccionan con consternación, porque al ver el milagro tan evidente, al ver la evidencia del poder de Dios y ver que todo el pueblo había visto lo que Dios había hecho a través de este hombre que durante mucho tiempo fue lisiado, que lo conocían y que ahora lo veían saltar y alabar al Señor. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos?, dicen las autoridades. Entonces, para evitar que esto se divulgara, ¿qué es lo que hicieron? Les pidieron encarecidamente, los obligaron, les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y de enseñar. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro y de Juan? Es como que llegan las autoridades y nos dicen: la música tiene que parar, la fiesta se tiene que terminar. ¿Qué haríamos nosotros? Ay, sí, por supuesto, disculpe. Pero ¿qué es lo que hace Pedro y Juan? ¿Es justo delante de Dios obedecerlo a ustedes u obedecer a Dios? Juzguen ustedes. Nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. ¿De dónde sale la valentía de estos hombres? ¿De dónde sale la valentía de Pedro y Juan? ¿Hay algún poder sobrenatural en ello? ¿Hay algo especial? Pedro se encargó de decir que no. Dice: ¿de qué se sorprenden? ¿De qué se extrañan? No somos nosotros. Es el nombre de Jesucristo. Es Jesucristo. Imagínense. Ustedes en esa situación, nosotros en esa situación, frente a las autoridades, un auditorio lleno de autoridades civiles y eclesiásticas. ¿Qué nos podría faltar a nosotros? ¿Qué nos falta a nosotros quizás para tener ese mismo ímpetu, esa misma valentía que tuvieron Pedro y Juan? ¿Ustedes han escuchado hablar de el manual del principiante? ¿Sí? ¿Es un curso para hacérselo a personas nuevos? ¿Han escuchado hablar de el 2 formas de vivir? Ese sí, ese es el más famoso. ¿Del Club Preguntas? También conocen el Club Preguntas. ¿El cristianismo explicado? Ese estudiamos nosotros, cristianismo explicado, de ese tiempo. ¿Cristianismo explosivo? Ya, y hoy día está de moda el Soularium. ¿Conocen el Soularium? Es uno que en base a imágenes, y uno predica el Evangelio con imágenes. Muy bonito, muy bonito. Bueno, todo lo que yo he nombrado son estudios bíblicos o son herramientas para compartir el Evangelio con personas que están recién empezando o que derechamente no conocen y quieren explorar la fe, quieren conocer. Pero no sé si será solamente una observación mía o no sé si se habrán dado cuenta que muchas veces, a pesar de que conocemos las herramientas, las tenemos, las estudiamos, a pesar de eso, no compartimos el mensaje del Evangelio con nuestros vecinos, nuestros conocidos, nuestros parientes, nuestros compañeros, etc. ¿Verdad? Se invierte tiempo en entrenar a las personas en el Club Pregunta, en el 2 formas de vivir o lo que sea,
Y sin embargo, no es que directamente entonces vamos a predicar el Evangelio. Entonces, quizás no es solamente la falta de herramientas, sino que quizás hay algo más, una falta de algo más. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos tener esa elocuencia que Pedro y Juan tuvieron, la oralidad de Pedro. Nosotros somos débiles, nosotros somos incapaces si no estamos en Cristo. Sin Cristo, querido hermano, somos incapaces y somos débiles. Y hemos dicho que el mensaje del Evangelio es poderoso. El mensaje del Evangelio es el poderoso y Cristo es el poderoso. Y Pedro y Juan contestan, nosotros no podemos callar aquello que hemos visto y oído. La obra de Cristo, Cristo mismo, es tan precioso. La obra de Cristo es tan hermosa, es tan maravillosa. El Evangelio es como una joya preciosa, como un diamante con muchas caras que brilla, hermoso, que vislumbra, que asombra, que sorprende. Una joya preciosa que no es para guardarla, sino que es para exhibirla. Yo creo que a nadie que reciba de regalo una piedra preciosa la usa simplemente para tenerla dentro del velador, sino que se la pone para los matrimonios, para las fiestas importantes, y la exhibe, ¿verdad? La comparte con otros, la muestra. El Evangelio es un regalo que hemos recibido por gracia y que por gracia también debemos extender ahora. Nadie que reciba un regalo precioso, imagínate tú, que recibe un regalo que siempre anhelaste, que siempre quisiste, por sencillo que sea, y lo recibe, tus papás te lo regalan, y estás alegre por haber recibido ese regalo. ¿Acaso no vas a ir donde tus amigos? ¿Acaso no le vas a decir a los que están, mira, me regalaron esto, me lo dieron, ¿sí o no? ¿O me pasa a mí nomás? No, cuando me regalan un par de zapatillas que quería, las muestro, las luzco, las exhibo con los que están a mi lado. Quizás el problema es que no estamos lo suficientemente asombrados. Quizás no estamos lo suficientemente maravillados del gran tesoro que hemos recibido como regalo. Quizás el problema de por qué callamos, porque él dice, nosotros no podemos callar esto que hemos visto y oído, pero aquí estamos callando, ¿verdad? No estamos sopesando lo valioso y lo poderosa que es esta gran noticia. Y eso nos lleva a la timidez, eso nos lleva al temor, nos lleva a cerrar la boca, nos lleva a que cuando llegan las autoridades bajamos la música y nos acallamos en vez de seguir la fiesta. Quizás no estamos lo suficientemente rebosantes de Cristo, de Él, de su palabra, para que Él sea, como dice su palabra, para que Él sea la abundancia de nuestro corazón, y al ser la abundancia de nuestro corazón, entonces va a ser la abundancia de nuestra boca. Este es un vaso chico, no un vaso, es una taza chica, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo tomo un jarro lleno de agua y empiezo a echarle agua a este jarrito? Y sigo echándole, sigo echándole. Corre el agua, ¿verdad? ¿Qué pasa? Se rebasa el vaso, no sé si está bien decirlo, ¿verdad? Chorrea. Y esto es lo mismo lo que nos pasa con el Señor, con su palabra, con su amor. Si tú estás lleno, si tú procuras llenarte, recordarte tu identidad en Cristo, cómo Él te ha amado, la gracia que Él ha tenido por ti, si tú te llenas de su palabra, recordar su verdad, su benevolencia,
¿Qué es lo que va a pasar? Vas a estar lleno y vas a empezar a chorrear y vas a empezar a chorrear y a chorrear y a dar aquello que por gracia, también por gracia, darlo a otros. Yo no sé si ustedes conocen, probablemente muchos de acá conocen la historia de la mujer samaritana. ¿La conocen? La mujer samaritana era una mujer discriminada, era una mujer indigna, porque era una mujer promiscua y por lo tanto era una mujer tremendamente desechada, discriminada, apartada. ¿Y qué es lo que pasó con esta mujer? ¿Qué es lo que pasó con esta mujer? Tuvo un encuentro tremendo, arrollador, profundo, transformador con el Señor Jesucristo. Ella ahí encontró al hombre de su vida que vino a llenarla, a satisfacerla plenamente. Esta es una mujer que fue llena. ¿Y qué pasó? Empezó a chorrear. ¿Por qué? Porque dice que esta mujer fue a su pueblo y a todos le contó. Llevó la buena noticia de que se había encontrado con el Mesías y que Él había transformado su vida. Y dice el relato de Juan 4 que todo el pueblo creyó por el testimonio de esta, perdón que lo diga así, de esta mísera mujer. Que eso es lo que era, pero el Señor la transformó en una adoradora en espíritu y en verdad. Todo un pueblo creyó por el testimonio de esta mujer. Ella no se sabía el club preguntas. Ella no se sabía las 2 formas de vivir. ¿Qué fue suficiente? Estar llena de Cristo, de su palabra. Así que su amor por Cristo, la obra de Cristo en ella, fue suficiente. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Es una noticia incontenible. No se puede contener. No podemos cerrar la boca. Cuando tú recibes una buena noticia, no sé si has recibido la buena noticia de cuando vas a ser abuelo o abuela por primera vez. Es una noticia maravillosa cuando vas a ser padre por primera vez o cuando te dicen que te ganaste una beca o una buena noticia. ¿Qué es lo primero que haces? Tomas el teléfono, bueno, el micrófono también puede ser, y lo compartes. Quieres contarlo. Así es esta buena noticia. Nosotros no podemos callar aquello que hemos visto y oído. No podemos callar la maravillosa gracia que nosotros hemos recibido. El obrar de Dios en nuestra vida. ¿Cómo hacer misión? Entonces, en medio de la oposición, como estaban estos hombres, bueno, amando a Jesús, amándole a Él, valorándole a Él, sopesando el Evangelio, valorando la noticia del Evangelio para nuestras vidas y para la de aquellos que están a nuestro alrededor. Amén. Amén. Pidamos la ayuda al Señor. Te invito a arrepentirte. ¿Sabes qué? Te invito a arrepentirte. Si acaso no has tenido esa pasión y sientes que quizás estás al debe con el Señor. Arrepiéntete y disfruta la gracia. Disfruta la gracia del Señor sobre tu vida. Sabernos perdonados, saber que Él nos perdona y pidamos que sea Él con su Espíritu Santo el que nos da un nuevo impulso, un nuevo comenzar para amarle, para servirle, para que Él sea nuestra primera pasión, nuestro primer amor y queramos compartir de Él, aún en medio de la hostilidad, aún en medio de la oposición. Oremos.
Queremos alabarte, Jesús. Queremos reconocerte en medio nuestro. Gracias porque somos hijos tuyos, Señor. Señor, eso nada va a cambiar esa realidad. Señor, no hay nada que pueda hacerse contra eso. Tú nos compraste a precio de sangre y nos hiciste tus hijos, Señor. Y queremos gozarnos en eso, queremos sentirnos seguros en eso. Queremos disfrutar tu gracia. Queremos en nuestro corazón sentir y tener el gozo de tu salvación en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por tu amor inagotable. Gracias por tu gracia maravillosa, Señor. Pero en ese mismo amor y en esa misma gracia y en esa misma seguridad, Señor, gracias porque tú nos desafías también. Si acaso nuestro corazón se ha enfriado, si acaso nuestro corazón se ha desviado, Señor, y hemos sido unos pechos fríos, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos tener esa valentía, queremos tener esa osadía, Señor. Queremos que tú seas la abundancia de nuestro corazón, Señor, y visítanos una vez más y devuélvenos aquello que algún día tú mismo nos diste, Señor. Aviva tu iglesia, Señor. Avívanos. Queremos amarte, queremos servirte, pero necesitamos de ti, de tu poder, Señor. Queremos confiar en tu poder. Queremos confiar en tu obra. No en nuestras habilidades, no en nuestra propia planificación, no en nuestra capacidad. Queremos confiar en tu poder, Señor, y en creer y pensar que el mensaje del Evangelio es suficiente para transformar corazones y personas. Así que danos esa valentía, Señor. Y gracias nuevamente por tu amor. Te alabamos, Señor, te alabamos. Disfrutamos el triunfo, Señor, que tú nos has dado. Lo disfrutamos, Señor, y te alabamos y te amamos, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.